Bueno, ya estamos en vivo para la presentación de Máquina Simple de Olivia Guarneros. Vamos a darle un tiempo a la audiencia que entre. Ya nos están viendo. Yo sé que ya les llegó la notificación de que estamos en vivo. Muchas personas están esperando, ¿verdad, Gaba? Ha sido una convocatoria, bueno, no una convocatoria, una invitación bastante movida, la de la presentación de Máquinas Simples con Olivia Guarneros, y realmente va a ser una noche muy bonita, así que vaya a traerse su cervecita, su café, algo rico para acompañarnos porque la plática va a estar muy amena. Hoy tenemos a la autora Olivia Guarneros y a la escritora Raquel Hoyos, ambas poblanas, hay que decir eso, ambas poblanas, y la plática va a estar muy buena, así que no se la pierdan, quédense con nosotros, traigan a sus amigos. ¿Les interesa el sci-fi? ¿Les interesa la narrativa? Pues están en el lugar correcto esta noche, porque vamos a estar en esta presentación. Y Gaba, ¿cómo estás? Nuestra directora de Periódico Poético, la razón por la que estamos acá, Gaba Romualdo. ¿Cómo estás, Gaba? Yo contenta de que vamos por la segunda presentación y pues aquí feliz y Fue nerviosa. un año ambicioso. Tuvimos 8 plaquettes publicadas en total, la mayoría de poesía. Cabe destacar que Olivia es la única de narrativa, fue la única plaquette ganadora de narrativa. Así que creo que es una noche incluso un poquito más especial. Bueno, todas son especiales, seamos sinceras, todas son especiales, todas tienen su historia. Todos los autores que han llegado son maravillosos, así que hoy estamos celebrando esta presentación de Olivia Guarneros. Veo que ya se están conectando, ya tenemos a más personas conectadas, así que creo que es oficial. Empezamos. Gracias a quienes están acá. Recuerden que en los comentarios pueden dejar preguntas para la autora si tienen alguna duda, si quieren saber algo de ella o de su obra. Y nosotros vamos a estar atentos durante la transmisión para hacerle llegar las preguntas y los saludos también. Así que les voy a leer la semblanza de Olivia Guarneros. Estamos con ella, que es la autora de la plaquette Máquinas Simples. Olivia Guarneros cursó la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP y las maestrías en Ciencias del Lenguaje y Competencias Docentes. Ganó el concurso Mujeres en Vida, el Premio Iberoamericano de Cuento Fundación Elena Poniatowska y Ventosa Rufat y el quinto concurso nacional de cuento corto de escritoras mexicanas. Obtuvo mención honorífica en el séptimo Premio de Periodismo Gonzo y en el tercer concurso de cuento de ciencia ficción del tercer Festival Semillas. Realidad 3.0 fue seleccionado para el primer Premio Internacional de Cuento Breve de Ciencia Ficción, Construcción de Universos Posibles. Ha colaborado en publicaciones y revistas impresas y digitales. Es antologadora de Caleidoscopio, antología de minificcionistas poblanas, con ediciones BUAP. Fue jurado en la disciplina de literatura en el PECDA Sonora 2023 y actualmente se desempeña como tutora de adolescentes y jóvenes creadores en la disciplina de literatura de dicha convocatoria. Ha tomado talleres y cursos con distintas escritoras y escritores como Beatriz Meyer, Iliana Vargas, Alejandro Badillo, Alberto Chimal, Olivia Terova, Elisa Díaz Castelos, entre otros. Cursó el sexto diplomado virtual de creación literaria del INVAL, así como el diplomado presencial de creación literaria del INVAL en Tlaxcala. Entonces, esa es la semblanza de Olivia Guarneros. Pero tenemos a alguien muy especial, una invitada muy especial esta noche, y es la presentadora de esta plaquette, y es la escritora Raquel Hoyos, también de Puebla. Ella nació en Puebla en 1986. Es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, cuentista, feminista y asidua lectora de otras mujeres. Es autora de 3 compilaciones de cuentos. Maldita, editada por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla en el 2021. El lado equivocado, editada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, IMACP, perdón, en el 2022, y ante la futura Metamorfosis con Odo Ediciones en el 2024. Algunos de sus relatos han aparecido en las antologías Todos somos Teresa, La habitación de Wolf, Nosotras, Cuentos de Alteración, Cyberpunk Latinoamericano, Liminales 2 y Mexicanas 3.
Además, ha publicado relatos breves de ciencia ficción y terror en las páginas especulativas Penumbria, Semillas de Sauce, Espejo Humeante, Diablo Negro y Anfibias Literarias. Ha sido 2 veces beneficiaria del programa de estímulo a la creación del desarrollo artístico, PECDA, una en la categoría Jóvenes Creadores en el 2020 y la segunda como creadora con trayectoria en el 2023. Actualmente cursa la maestría en género y estudios feministas. Tenemos 2 tremendas autoras esta noche. Qué lujo para Periódico Poético contar con ellas. Y Gaba, bueno, nosotros vamos a darle espacio a Olivia y a Raquel, que las tenemos acá y es un honor tenerlas. Bienvenidas, chicas. Realmente estamos felices con ustedes. Gaby y yo nos vamos a quedar acá detrás de cámaras porque estamos ansiosas por escucharlas y realmente es un honor contar con su presencia aquí en Periódico Poético. Muchas gracias. Gracias. Hola a todas y todos los que nos ven. Estoy muy contenta de estar hoy con Olivia, que hay una gran admiración y cariño, digo, para quienes no lo sepan, además de pues esta cercanía como escritoras, también es una gran amiga, que tenemos un contacto continuo, yo no diría que todos los días, en los que hablamos de mil cosas, y sobre todo de la escritura también, de la vida, de muchísimas cosas, entonces creo que he sido cercana a este proceso de escritura y de la plaqueta de máquinas simples, pero también hay varias cosas que yo creo que no sé, que nos puede contar Oli, que va a ser súper interesante escucharla. Yo me siento muy dichosa y afortunada de haber escrito el prólogo. Si no han leído el libro, pues los invito a que pues lean toda la plaqueta y pues también ahí le echen ojito al prólogo que tuve el honor de escribir. Y pues ya empezando pues sobre el tema que nos ocupa hoy de la plaqueta, yo creo que me gustaría que nos contara, Soli, cómo fue el haber escrito este libro, cómo salió desde antes a lo mejor de que de que lo enviaras a una convocatoria o si fue una convocatoria, cómo fue ya este proceso para publicar con Periódico Poético, que aparte son pues 2 mujeres las que llevan ese proyecto, no sé si sean más, pero yo siento que a veces trabajar con mujeres es algo muy diferente, es una experiencia pues de repente más sorora. Entonces, ¿cómo fue para ti desde escribirlo hasta el proceso y que ya se transformara en esta plaqueta digital? Pues primero que nada, buenas tardes a todos, a Raquel y a Gaba, a Aura y a todos los que nos están viendo. Y pues sí, primero agradecer a Raquel por la presentación que vamos a tener aquí esta charla y además por el prólogo que escribió para la plaqueta y además que es un prólogo muy, muy padre porque precisamente va comentando los textos y creo que encontró pues muchas similitudes también en esta cuestión de la escritura de ciencia ficción, que también es algo que ella hace muy bien y que además tiene ya mucho material en ciencia ficción, ¿no? Y bueno, para más o menos contar el proceso de Máquinas Simples, pues es un conjunto de cuentos, en realidad son 6, básicamente son 3 cuentos, digamos, de largos, o si le podemos llamar de largo aliento, y 3 minificciones, ¿no? Y el proceso, pues yo creo que para mí, yo tenía en la idea, como en la mente, esta idea de escribir un libro de cuentos con ese título, que es Máquinas Simples, que después vamos a hablar del título, ¿no? Pero tenía yo esa idea como en esta cuestión de estos artefactos, ¿no? O estas máquinas que se supone que nos ayudan o nos van a ayudar en el futuro, ¿no? O que nos van a ayudar a solucionar ciertas cuestiones que tenemos que solucionar y que entonces parecen simples, pero no lo son, ¿no? O sea, todas tienen su complejidad, pero además de las máquinas que tienen su complejidad, los que somos complejos somos los seres humanos, ¿no? Los que nos hacemos bolas somos nosotros también. Y entonces la idea era
primero un libro de cuentos, ¿no? O sea, un libro así como de cuentos con esa idea. Y yo estaba escribiendo los cuentos, ya tenía yo, las minificciones ya estaban, y entonces estaba pensando incluso en un libro de minificciones que tuvieran que ver con la ciencia ficción, o que todas fueran minis de ciencia ficción, ¿no? Pero ya se había presentado la situación con el caleidoscopio, que ahí entraron muchas, 4 o 5 minificciones mías con esa temática, y entonces, bueno, estas quedaron como ahí, ¿no? Esperando como su turno. Y a partir de la convocatoria precisamente de Periódico Poético, cuando vi que había una convocatoria para plaquet y de cuento en específico, dije, ¿y quién es un periódico poético, no? Y entonces me puse a ver a revisar la página y vi que tenía muchas publicaciones de poesía, que además precisamente eran Aura y Gaba y Lore las que la llevaban. Y entonces yo dije, ay, pues está bien interesante, ¿no? Leí la convocatoria y dije, pues la voy a mandar, ¿no? Si es una buena oportunidad como para que otras mujeres conozcan mi trabajo y pues me lean, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que uno aprende en esta cuestión de la literatura, ¿no? Que compartes los textos para que te lean y tú leer a otras, ¿no? A otras mujeres cuentistas. Y así fue, o sea, yo metí mi plaqueta al concurso, a la convocatoria que hicieron, y bueno, pues cuando recibí la noticia de que había quedado como la ganadora, pues me dio mucha emoción, no solamente porque son mujeres editoras, ¿no? Las que hacen el trabajo, sino además esta idea que ellas tenían de que fuera de libre descarga. O sea, dentro de la misma convocatoria proponía eso, ¿no? Iba a ser una plaqueta de libre descarga. Y yo dije, bueno, se puede llegar a muchas personas a través de la libre descarga. Y además, pues este trabajo que me emocionó mucho de la edición que ellas iban a realizar, que incluso había la convocatoria para la ilustración de la portada, o sea, también se iba a hacer ese trabajo, que la ilustradora hizo un trabajo genial, ¿no? Con la portada y ellas con la edición de los textos, ¿no? Entonces, a mí me emocionó mucho, por eso fue que se me ocurrió mandar mis cuentos, o sea, ya no me esperé a decir, pues a ver si se llega a hacer el libro, ¿no? Porque a veces pasa eso, que estás tratando de juntar cuentos y luego te surge otra idea y ya no tiene nada que ver con los otros. Y creo que estos 6 sí tienen mucho que ver entre ellos, ¿no? O sea, como que tienen un hilo conductor. Y entonces ahí dije, no, esto me gusta cómo aparecen, ¿no? O sea, cómo están estos cuentos juntos, como las temáticas que abordan, y esta cuestión de la ciencia ficción, dije, no, sí la voy a mandar. Y entonces la mandé y bueno, pues fue una súper sorpresa y además pues muy grata, ¿no? Porque me ha permitido ver ya un número de cuentos en conjunto ya como un libro, ¿no? Como un pequeño libro, un librito, ¿no? Como es la plaqueta. Y creo que reflejan mucho de lo que me gusta escribir y de lo que hago dentro de la escritura. Sí, eso sería. Creo que tu micrófono está desactivado. Ajá. Ah, ya. No, pensé que lo había activado y no le puché bien. Te digo que tienes muchísima razón en esto de que la verdad las que somos complejas somos las personas, ¿no? Más que las máquinas, y de eso va muchísimo en tus textos. Además, esto que mencionabas de la libre descarga, qué importante, eh, pues ir, a mí me parece como en contra de ese voraz mercado editorial, ¿no? Que es como ganar, 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 sin importar tanto como la literatura y esta forma en la que puedes llegar, como dices, a muchísima gente, a muchísimas mujeres que se pueden sentir identificadas con tus historias y a muchos hombres que les puede caer el 20 de varias cosas, sobre todo de situaciones machistas. Me parece fabulosa esta idea. Además, la portada, me encanta la portada tan artística y tan como ad hoc para tus textos y para la ciencia ficción. Ya la veían hace ratito en la presentación, en el inicio, esta portada de Máquinas Simples. Entonces, por favor, compartan
léanlo, descárguenlo y compártanlo con todas las personas que puedan, porque aparte la ciencia ficción es fabulosa y es un vehículo para poder expresar muchas historias, ¿no? Y poner en cuestionamientos varias situaciones humanas, varias complejidades humanas. Entonces, yo quisiera que nos contaras para ti qué significa escribir ciencia ficción, de dónde nació la motivación para que iniciaras a escribirla, porque se te da muy bien aparte. Ay, muchas gracias. Pues mira que yo creo que lo que alguna vez comentaba en alguna otra entrevista, que al principio uno lee mucha ciencia ficción como pues la ciencia ficción clásica, ¿no? O sea, lo que lees en la universidad y generalmente uno piensa que la ciencia ficción, o por lo menos cuando yo estudié en la universidad, pues la escribían hombres, ¿no? Además, o sea, era pues el clásico pensar ¿cómo se llama? En El Mundo Feliz, ¿no? En Fahrenheit, en las Crónicas Marcianas, y eso hacía como esta cuestión de decir, pues sí, como que es una literatura que tiene que ver pues con esas temáticas, como estas temáticas en donde muy distópicas, ¿no? Además, ¿no? Muchas de ellas son muy distópicas, pero pues en esta como intención de decir que hay grandes temas, ¿no? Que se tienen que tocar y que debe de ser eso lo que se debe escribir, entre comillas. Y entonces, después de mucho tiempo, yo empecé a leer como cosas y dije, bueno, pero ha de haber otro tipo de ciencia ficción, ¿no? Y ya tomando tallercillos de ahí de cuento y de otras cosas, por ejemplo, yo no conocía a Octavia Butler, ¿no? Y entonces empecé a leer sus cuentos y yo me sorprendí porque dije, sobre todo, me sorprendió precisamente esa temática de ver los problemas de las mujeres, ¿no? Ver la situación de las mujeres y cómo situaciones se repetían, ¿no? O sea, aunque estuvieran en el futuro o aunque vieran sociedades futuras, las situaciones de violencia, de discriminación, ¿no? Todo lo que se va viviendo como mujeres aparecían muy como una temática fundamental en esos cuentos o en esas novelas, ¿no? Y entonces me sorprendí porque yo no había leído eso. Después leí el cuento de la criada y casi me voy de espaldas, o sea, es genial, ¿no? O sea, de verdad me sorprendió la calidad del texto, pero además de la historia no tan entrañable, todas esas cuestiones que ya van viviendo esta explotación de las mujeres, ¿no? Y en esta explotación de la maternidad, ¿no? O sea, precisamente de esta situación de poder tener hijos y además los que quieren tener hijos y los únicos que pueden tenerlos, ¿no? Estos hombres poderosos. Y me sorprendió y entonces empecé a buscar quién escribía ciencia ficción, porque yo no tenía tanta cercanía con el género, ¿no? Y entonces empecé ya a leer a gente que yo no conocía, porque precisamente en la carrera, pues que yo recuerdo, nunca leía a ninguna mujer, ¿no? En ciencia ficción. Y entonces tú te das cuenta que hay escritoras de ciencia ficción a la par de los hombres, pero que nunca las mencionan, ¿no? Y que nunca aparecen además sus cuentos, sus novelas, o sea, realmente ahora empiezas a ver como una efervescencia de las publicaciones de estas mujeres, pero hay mujeres que tienen 60 años escribiendo ciencia ficción. Entonces, eso me llamó la atención y además esta cuestión de creo que la posibilidad de reflexionar sobre ciertas cosas que nosotros hacemos en el presente, y creo que es una característica de la ciencia ficción, ¿no? Cosas que hacemos en el presente que nos preocupan y que repetimos en el futuro, ¿no? O sea, pareciera que el futuro sería una promesa de que vamos a ser más humanos, ¿no? De que vamos a ser mejores personas y entonces esa como ilusión se rompe, ¿no? Porque al fin de cuentas lo tecnológico solo va aumentando las posibilidades de la explotación, las posibilidades del consumismo. Entonces, creo que la ciencia ficción se convierte en un vehículo muy bueno para la reflexión sobre lo que estamos haciendo actualmente, sobre lo que está viviendo nuestro planeta, por ejemplo, en toda esta cuestión del cambio climático,
y lo que viene, ¿no? Y como toda esta locura en la que vivimos todos los días, ¿no? Pero además nos hace detenernos como a ver cuál puede ser nuestro futuro, si es que tenemos un futuro, a partir de estas malas decisiones que tomamos, ¿no? Y además, en muchos casos, en el caso de las mujeres en específico, de estas sociedades a las que nos enfrentamos, en donde todo el tiempo estamos, pareciera que luchando, ¿no? Contra un sistema que siempre nos está cerrando las puertas, ¿no? Y que además nos está tratando siempre con violencia y además siempre se quiere apropiar de nuestros cuerpos para lo que sea, ¿no? Para el placer, para la venta, para la obtención de hijos. O sea, al fin de cuentas, hay toda una serie de trampas, podría decírsele así, ¿no? Bueno, yo las veo así, que se le ponen a la mujer y eso se trabaja muy padre en la ciencia ficción. Entonces, yo empecé a leer cuentos, leí tus cuentos, leí los de Ileana Vargas, yo no conocía, por ejemplo, a Gabriela Damián, ¿no? Y ya en un taller alguien nos dio a leer su cuento y yo dije, y varios cuentos que yo no conocía y a partir de eso, ¡ay, qué padre se puede escribir en esto!, ¿no? O sea, a partir de imaginar futuros posibles, pero que también nos ayuden a reflexionar sobre el presente que vivimos. Creo yo. Está tu micrófono apagado. No escucho bien. Que concuerdo totalmente, porque precisamente de ahí surge la ciencia ficción, ¿no? Del imaginar otros mundos posibles, de preguntarte qué pasaría si, ¿no? Y esas preguntas te dan unos detonantes, pues, que pueden ser muchísimos. Y como ya lo decías, o sea, generalmente han sido pues estas cuestiones desde una visión masculina. Yo también no recuerdo en la carrera, que estudiamos la misma carrera, haber leído a una mujer de ciencia ficción, o sea, hasta muchos años después fue conocer a Octavia Butler, a Ursula K. Le Guin, y ahorita las mujeres que están escribiendo actualmente ciencia ficción que ya mencionaste y que tú también seas una de ellas, creo que aporta muchísimo a estos imaginarios que tenemos las mujeres y que nos importan, ¿no? Temáticas como muy específicas. Por ejemplo, en esta plaquette que abre un cuento que se llama Freud Pro, a mí me encanta, aparte es muy, muy fluido. Yo tanto lo he leído como lo he escuchado, he puesto al Redera que me lo lea varias veces y me encanta este cuento, ¿no? Pues se podría decir que es una utopía de la amiga perfecta, que creo que muchas veces nos cuestionamos, pues esas amistades que tenemos, esos deseos que tenemos de la amistad, quizá hay de las idealizaciones, ¿no? Que muchas veces nos podemos hacer, pero a lo largo del cuento también nos vamos dando cuenta que no siempre lo que deseamos es lo que necesitamos o lo que idealizamos es pues exacto eso, lo ideal, ¿no? Entonces, como en esta idea, ¿qué te motiva a crear ya en específico en estas historias de la plaquette y de FREMPRO, digamos, pues estas historias que son como un poquito trampas utópicas? Creo que ya lo habías mencionado en tu respuesta anterior, pero ya basado como en los cuentos que escribiste, ¿cuál es esa motivación de las trampas? Yo ahora sí le puse en millón, trampas utópicas que nos haces en esta parte. Sí, yo creo que es esta cuestión de que muchas veces pensamos, y creo que eso nos está pasando como en esta cuestión de la tecnología, de separarnos de lo humano, a veces creemos que nosotros podemos como que controlar todo, ¿no? O sea, pareciera que la tecnología te da la posibilidad de controlar todo. Y entonces se nos olvida que tenemos ese rasgo humano que es que nosotros pues pensamos lo que se nos da la gana y somos a veces tan incongruentes que pensamos una cosa y hacemos otra, ¿no? O sea, esa es mucha parte de nuestra naturaleza,
Y entonces de Efraín Pro lo pensé precisamente en esta cuestión de que a veces pasa que nosotros cuando tenemos amistades o cuando tenemos amistades, sobre todo, a veces queremos que nuestras amigas se amolden a lo que nosotros somos, ¿no? O que siempre estén de acuerdo con nosotros, ¿no? Y entonces te encuentras muchas veces con que probablemente no concuerdan en algunas opiniones, pero eso no tiene nada que ver con la amistad y el cariño que puedes tenerle a una persona, ¿no? Y aquí la protagonista precisamente se enfrenta a esa trampa, ¿no? O sea, como en un momento se siente abandonada por sus amigas, ¿no? Por la cuestión además se desarrolla en pandemia, ¿no? Y entonces en la pandemia, y entonces hablamos ya de que en esta posibilidad de tener un amigo, ¿no? Un amigo perfecto, ella también se plantea esa cuestión. Bueno, y si tuviera yo un amigo perfecto que todo el tiempo esté conmigo, que todo el tiempo me esté atento a lo que yo tengo que decir, ¿no? Que además de que esté atento a lo que me dé el mejor consejo, ¿no? Y entonces cuando yo tenga dudas, ella me aconseje, pero además pueda culparla si ese consejo no funcionó, ¿no? Entonces es esa cuestión de esto que le pedimos a los otros, ¿no? Y que a veces se nos olvida precisamente que ahí está la riqueza humana, ¿no? En nuestra naturaleza de equivocarnos, ¿no? De tener desacuerdos, de no estar de acuerdo en todo, ¿no? Y que a pesar de eso somos capaces de convivir porque podemos negociar los desacuerdos, ¿no? Y aquí precisamente es como, creo que tienes razón en eso que decías de las trampas de la utopía, porque son como estos escenarios perfectos que además nos vende la tecnología, ¿no? O sea, es un escenario perfecto en el de que si tú compras esto vas a tener todo solucionado, ¿no? Si compras un asistente virtual, vas a organizar tu agenda y él ya te va a responder las llamadas y te va a poner tu música favorita y te va a decir en el cronómetro cuándo le tienes que apagar al horno, ¿no? Y en realidad lo que estamos haciendo es delegando cosas que nos hacen humanos y se nos olvida que precisamente esas cosas son las que nos hacen humanos. Nuestras imperfecciones, ¿no? Nuestros errores, y que aprendemos a partir de eso. Y aquí es esta utopía de creer que con una máquina podemos tener solución a todo, ¿no? Con una máquina simple, porque además la máquina que también se vuelve una persona es simple, o sea, ella ve las cosas muy simples, ¿no? No se altera, pues sí, o sea, la que se altera es la otra, ¿no? Claro, porque ¿cómo se llama? Nuestra naturaleza humana es esa, o sea, nosotros estamos inconformes todo el tiempo. Y creo que también eso no lo había yo como pensado en este cuento, que es esa inconformidad, ¿no? O sea, siempre estamos inconformes como con esta situación de podría yo estar mejor así, pero se me olvida disfrutar de lo que estoy haciendo en este momento por apelar a lo que creo yo que es la perfección o que es lo mejor. Y entonces estoy aquí trabajando, pero ya estoy pensando que quiero estar en la playa, ¿no? En el caso de la protagonista, trataba de entretener a su mamá ya cuando estaba, digamos, con algunas cuestiones de olvidos y después la extraña, ¿no? Entonces esa parte de que vivimos siempre colgados del futuro en lugar de vivir el presente. Y eso le pasa mucho a la protagonista, ¿no? O sea, está colgada del futuro, de lo que puede hacer, de lo que no hace, y se olvida que al fin de cuentas está disfrutando el presente y se olvida de disfrutarlo, ¿no? Y quien se lo hace ver es precisamente la máquina simple, ¿no? Que además hay ahí como un juego con esta amistad, ¿no? Pero esa fue la situación, ¿no? O sea, de cómo nos inventamos cosas para sentirnos satisfechos y al fin de cuentas la insatisfacción está presente porque esa es nuestra naturaleza. Somos seres insatisfechos en constante búsqueda, ¿no? Si no, no escribiríamos tantos cuentos, ¿no? Al fin de cuentas. O sea, porque hay una insatisfacción que necesitamos llenar, ¿no? Y entonces esta cuestión de, ¿lo estás disfrutando en el momento o estás pensando en lo que tienes que lograr y te olvidas de este momento
que además se nos diluye en los dedos y se nos va, y olvidamos esa capacidad asombrosa que tenemos como seres humanos, ¿no? De asombrarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y esa como que es la reflexión de este cuento, ¿no? Me pareció genial lo que decías, la trampa de la utopía, ¿no? Sí, sí es. Muchas gracias por tu respuesta, Oli. Me dejas pensando muchísimo, porque sí, por eso digo que lo he leído varias veces y lo he escuchado varias veces, porque siempre encuentras algo, precisamente porque va de la interpretación de cada una y de cada uno que lo lea, porque sí, o sea, tienes razón, somos personas, seres insatisfechos que siempre estamos como pensando, ya sea en el pasado o en el futuro, pero se nos olvida vivir el aquí y el ahora, ¿no? Disfrutar, como tú dices. Entonces pensamos que alguna máquina, y como en esta plaqueta, una máquina simple, nos puede dar esa satisfacción para una amistad perfecta, una relación perfecta, e incluso el orgasmo perfecto, ¿no? Pero, ¿qué es lo perfecto a Sí, final de cuentas? Y quién sabe si vamos a llegar alguna vez a saberlo, porque me encanta lo que dices de que pues a final de cuentas somos humanos y somos humanas, ¿no? Y disfrutar pues, de esas imperfecciones que tenemos como personas y en la vida, ¿no? Pero creo que sobre todo como vivir en el aquí, en el ahora, pero me gusta cómo en estas historias, sobre todo en Frame Pro, te, em, te pone estas temáticas en la mesa y hace que te confrontes como a tus propios deseos, ¿no? A tus propias insatisfacciones, porque una se pregunta, ay, si yo tuviera la amiga perfecta, ¿cómo sería? Y creo que también, eh, hablando por mí, sería un caos, yo creo, a lo sí, mejor sí. desesperándome, ¿no? Y porque pues la verdad tengo amigas fabulosas, tú eres una de ellas, entonces creo que Muchas una gracias. máquina no puede sustituirlas. Pero bueno, nos confronta a estas pues cuestiones, ¿no? Que siempre estamos buscando en la tecnología. Y aparte, pues quisiera también mencionarles que Olivia tiene un bagaje muy rico, no solo literario, sino pues en música, en cine, en historias. A platicar con Oli es fabuloso porque no solamente en estas cuestiones artísticas, sino en la vida, ¿no? Tu experiencia docente también te permite ver distintas realidades, no solo como centrarte en una sola, pero también, por ejemplo, en la historia, que tienes mucho bagaje y hay un cuento que se llama Sueño de óleo pétreo, que aparte el título me encanta, ¿no? Porque aparte de esta temática de la amistad, en la plaquet, pues pueden encontrar temáticas como ella ya lo había mencionado, ¿no? Los cambios climáticos, pero también hay una parte erótica, de temas como el placer, también otros igual, también no tan agradables, pero como yo diría, un tipo de denuncia, ¿no? De poner eh, en el foco, en el centro, la violencia sexual que muchas veces podemos vivir las mujeres, pero ya yéndonos a esta parte de la historia con Sueño de óleo pétreo, que me cuesta un poco pronunciar, pero me encanta. Eh, o sea, tengo muchas ganas de preguntarte, porque eso sí no lo sé, de cómo surgió esta historia breve, pero que tiene un trasfondo histórico y que aparte ahí hay también un guiño a una personaje importante que sí existió en la realidad. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, mira, este cuento nació a partir de que alguien me propuso que escribiera yo una minificción para steampunk con ese estilo. Yo no lo conocía o no había escuchado mucho de eso y yo pregunté y quien me lo propuso me dice, pues es que es todo esto del diésel, de la, ¿cómo se llama? De la Segunda Guerra Mundial, las temáticas, me dijo 2, 3 películas y esa más o menos esa temática, ¿no? Y yo decía, bueno, la Segunda Guerra Mundial, y luego era una página, y yo dije, qué complicado meter en una página
algo que además es histórico y además con este contexto, ¿no? En donde está el diésel, el petróleo, ciertos elementos que aparecen, ¿no? La máquina, pero, yo decía, ¿y cómo? ¿No? O sea, y entonces me puse a buscar cosas de México, ¿cuál es la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, no? Y la mayor parte, pues pensamos que mandaron a este batallón, que ahorita ni me acuerdo cuál es, creo que es 212, no me acuerdo. Y ya, ¿no? O sea, nosotros pensamos que pues se acabó ahí la situación y ya. Y me voy encontrando con que con un amigo que estábamos platicando en Coatepec, que tiene un café que se llama el Café de Avelino, un poeta enorme que se llama Avelino Hernández, estábamos platicando que precisamente en Coatepec los alemanes que eran dueños de Bola de Oro tenían como una cuestión de una radio. Y entonces que tenían esta cuestión de las fábricas más bien las fincas de café, y entonces los que trabajaban con ellos en las fincas se formaban así como si estuvieran entrando a un gueto, así como de terror, o sea, los formaban y tenían como esa organización dentro de las fincas de café, y ellos eran alemanes. Entonces, cuando empecé, dije, ¿y esto cómo? O sea, cómo llegaron a México? Y entonces empiezas a leer y te empiezas a encontrar con estas historias de que en realidad había una intención de los alemanes de entrar a Estados Unidos por México y que su idea era precisamente, digamos, minar como la cuestión esta del patriotismo estadounidense y cosas de este estilo, a partir de como ciertos, ¿qué será? Como actos terroristas, ¿no? Y entonces se infiltran a espías. Y entre esas infiltradas aparece precisamente Hilda Kruger, que no solamente es una infiltrada, sino que además algo bien interesante es que se va a relacionar específicamente con el presidente López Mateos, ¿no? Buscando esta cuestión del petróleo. Entonces, México, que en ese entonces había pasado lo de la expropiación petrolera y tenía como algunas todavía rencillas o digamos, no rencillas, digamos, no había llegado a una negociación con los norteamericanos, una negociación muy clara, necesitaba proponerle los alemanes a México que en lugar de venderle el petróleo a Estados Unidos, se lo vendieran a ellos. Y entonces a partir de eso, o sea, a partir de esta situación en donde ellos proponen a una mujer que se infiltre entre los amigos precisamente de López Mateos, le proponen a esta mujer que sea o que funcione como espía y que le espíe a los alemanes, espíe a López Mateos, ¿no? Y entonces hay unas historias muy truculentas sobre los nazis en México, o sea, realmente sí tuvieron una participación. Esta mujer estuvo en México, ¿no? Utilizaba sus influencias con López Mateos para viajar a Tamaulipas, para viajar a Veracruz. No, es una historia fascinante. Y entonces de ahí yo me hice una minificción sobre esta temática de esta mujer y además dije, bueno, todo el mundo habla de López Mateos, todo el mundo habla de los nazis y ella, ¿no? Ella estaba, y entonces, claro, es el papel que juega ella, ¿no? Porque al fin de cuentas es un papel en donde la seducción, porque hay incluso testimonios que dicen que en algún momento estuvo relacionada directamente con el presidente López Mateos, ¿no? Hay otros que lo niegan, que no, que solamente había asistido como a las fiestas que daba el presidente. Pero bueno, pensando en esta fascinación de las élites políticas por los extranjeros, más en esas épocas, no dudo que haya sido una cuestión real, ¿no? Y que esta mujer realmente estuvo muy involucrada en cuestiones políticas en el país, y no solamente aquí, sino también con otros empresarios norteamericanos. Entonces, es bien interesante la vida de ella. Y traté de que en esas
que son creo que 3, 4 párrafos, hacer un guiño precisamente a esa época en donde sueña precisamente Hilde con petróleo, porque el petróleo les va a dar ¿cómo se llama? El triunfo a los alemanes, ¿no? Esa fue la idea. Creo que es más larga la explicación. No, pero está genial, está súper interesante porque es un texto breve, pero hay un trasfondo pues bastante profundo, ¿no? De toda la historia de Hilde. Y creo que es lo importante de que las mujeres escribamos ciencia ficción porque podemos contar la misma historia, pero desde otro ángulo. Y esta vez que elegiste eh, la visión, ¿no? Desde ella, ¿no? Desde su participación, que no sé qué tanto la hayan tomado en cuenta, porque yo puse a investigar porque no la conocía y ahorita tampoco sabía varias de las cosas que comentas, entonces se me hace súper interesante que se pueda hacer como esa relación. Aparte el título está fabuloso, tienes una imaginación, una creatividad que admiro muchísimo. Espero ya se les vaya antojando, si no han leído la plaquette, leer estos textos que son fabulosos. Igual ya vi varios saludos de amigas que andan por ahí. Muchísimas gracias. Y no sé si quieras como leernos algún fragmento de un cuento para que se antojen todavía más de lo que viene en esta plaquette. Pues sí, mira, yo creo que para iniciar voy a leer el de, que es muy chiquito y que además, pues, para que se den una idea, ¿no? En esta cuestión y se les antoje leer sobre Hilde, ¿no? Porque precisamente es eso, muchos de los datos sobre ella están perdidos, ¿no? Y o sea, no hay un testimonio de boca de ella, sino los testimonios son como a partir de terceros que hablan de ella, que hablan de que efectivamente fue una espía, que además tenía relación con Goebbels, que es uno de los cabecillas nazis, ¿no? Y que él fue precisamente quien la introdujo a esta cuestión del nazismo, y no solo del partido nazi, o sea, más bien del partido nazi, y de que ella, digamos, se ofreciera como voluntaria para ser espía. Entonces, no es una figura menor, ¿no? O sea, no es una figura menor, pero yo por lo menos la información que encontré es la visión que tienen los demás de ella. Y en mi texto, pues la intención fue qué pasaba con ella, ¿no? Aunque es un narrador externo, sí creo que es esta parte de qué pasaba con Hilda, ¿no? Y entonces, bueno, dice el texto lo siguiente: sueño de óleo pétreo. Hilda reposa desnuda sobre la piel lustrosa del asiento trasero de un Mercedes 770. Sueña con un mar pétreo, cuyo líquido viscoso alimente las entrañas de 1000 U-boats en las aguas cálidas del Golfo. Goebbels acaricia sus senos y murmura al oído la misión por cumplir. Encaja por última vez sus dedos en la pródiga gruta y una consistencia oleaginosa rememora en su cabeza los 100.000 barriles necesarios para enfrentar al glacial gigante de la Europa Oriental. Hilda intenta tocar las nubes invisibles de hidrógeno que sostienen las formas onduladas del Zeppelin. En los ojos de acero de Getty encuentra el reflejo de cientos de edificios con sus formas simétricas atados al cielo de la Gran Manzana. Recibe la promesa de 100 pozos de oro negro y esa sola idea convierte su centro en una máquina que puede saciar cualquier deseo, pagar todas las ofertas. Hilda desviste sus piernas del nylon translúcido, deja caer la falda de corte militar y retira con los dientes los guantes de fieltro que cubren sus manos. Una serie de broches cromados atan a sus piernas los ligueros de cuero curtido. Ávila Camacho sostiene en la mano una Luger P8 con la cual juguetea para someter a esa rubia frívola. Vierte en su pubis los planes de camuflar el combustible diésel que viajará por el canal de Panamá y sumerge su nariz en los rulos amarillos verdosos. Hilde sueña que los 6000 Junkers Ju-87 de la Luftwaffe surcan los dos océanos con el potente bramido de sus motores como águilas en picada. Un humo negro cerrado gravita entre los acorazados y destructores que vencen a las flotas enemigas.
El Führer desfila incólume por la Quinta Avenida, saludando a las tropas que triunfantes extienden la mano para desear larga vida al omnipotente. Hilda Kruger, un ataque nipón en el centro de la perla te hunde en la pesadilla. Pues ese es el texto, y entonces, pues toda esta contexto, ¿no? Que es un contexto histórico tan amplio, y que bueno, yo traté de ponerlo ahí, ¿no? En ese pequeño texto, y en el poder que tenía esta mujer de seducción, por lo que muchos dicen, ¿no? O sea, realmente era, a donde ella se paraba, las puertas se le abrían, ¿no? Y por eso tenía una relación con todos los poderosos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que leer todavía sobre ella, pero bueno, es este texto, ¿no? Que se me ocurrió en ese momento. Y aparte es muy poético, me encanta, eso caracteriza mucho de lo que escribes, ¿no? Que es esta narrativa, pero una narrativa poética, que es muy característico de varios de tus textos y es bastante disfrutable ese lenguaje que utilizas y aparte pues el rescate de la historia de esta mujer, como dices, ¿no? Que sí lo solemos hacer muchas veces o de un tiempo para acá muchísimo las mujeres del querer conocer lo que han hecho otras y pues ir formando, ¿no? Esta genealogía de cómo nos han ido borrando en la historia las participaciones de las mujeres en distintos ámbitos, entonces se me hace fabuloso este texto que aparte con un título que, repito, me gusta muchísimo. Y pues, como decía, está... Ay, creo que pasó algo con Raquel. Raquel tuvo problemas de conexión, pero voy a aprovechar este momento porque tenemos muchísimos saludos, los he estado poniendo en pantalla, pero les queremos agradecer a quienes están conectados. Les queremos, bueno, a nuestro querido Emilio Pinito, que es un fan de Periódico Poético, no se pierde ninguna transmisión. Queremos agradecerle también a Erika Wong, que ha estado dándonos saludos, ha estado diciendo cosas muy bonitas. Gracias, Erika. Gracias, Monique del Sol. Dice que bonito escuchar la emoción con la que narran el proceso de escritura. Estoy de acuerdo, Monique. Ha sido una plática tan amena que yo no he querido entrar a saludar porque realmente es hermoso escucharlas a ambas. Mayra Escamilla le está mandando saludos a ambas también. Tenemos a Rosaura Pozos, saludos, súper importantes los temas que están abordando, tenés toda la razón, Rosaura, esta plática vale la pena volverla a ver, porque estamos aprendiendo un montón con lo que están contando ambas. Gina Lisset, maravilloso título, Sueño de óleo pétreo. Carmen Macedo Odilón, muchísimas felicidades a Oli Guarneros por esta plaqueta y abrazos enormes a Raquel Hoyos por ser la madrina de lujo. Tenemos a Alexa MB, nos está dejando corazones por acá. Rita Torres Castro, qué interesante y me gustó mucho este cuento, estoy de acuerdo con vos, Rita. Y dice Rita, saludos desde Guadalajara, saludos hasta Guadalajara, saludos a Puebla, a todas partes del mundo que nos están viendo. Gracias por estar conectados y bueno, yo los dejo porque no quiero interrumpir este momento porque estamos disfrutando muchísimo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por los saludos. Una disculpa con estas fallas técnicas, ya andamos de nuevo por acá. Y pues antes de terminar, y lo que mencionaba ahorita precisamente de este proceso creativo y que es muy poético, pero aparte escribes en varios géneros, o sea, haces ensayo, crónica, poesía, minificción, que tienes ya también bastante experiencia ahí, cuento, que igual andas experimentando con novela. Yo creo que algún día tendremos una novela tuya también. Entonces, yo digo que le falta a Oli escribir, pero sí tengo como también bastante esta duda de cómo le haces en este proceso creativo para cada género.
es distinto como el chip en el que escribes cada uno, porque creo que es muy importante e interesante para las mujeres que les gusta escribir, como escuchar los procesos creativos de otras mujeres, sobre todo que las que escriben como tú en varios géneros, y sobre todo como en esto de la ciencia ficción, cómo construyes estos universos, tanto en minificción como en un cuento más largo. ¿Cómo es tu proceso creativo, Oli? Cuéntanos. Ay, mira, pues yo creo que el proceso creativo yo lo encontré en el cuento. O sea, para mí el cuento es algo como... Siempre me ha parecido mágico esta cuestión que a veces parece muy técnica, que es esta cuestión de la doble historia, de estar buscando como esta cuestión que se cuentan dos historias a la vez. A veces no se logra, yo creo, ¿no? Porque a veces como que es también otra utopía, ¿no? Alguna vez escuchaba decir a Olivia Terova precisamente que el cuento tiene pues tantos años y tiene, digamos, tantos referentes que es como un artefacto muy técnico, ¿no? Y que entonces de repente pues uno se pelea con esa cuestión porque además es como decir, se apega o no se apega y entonces yo creo que en esa como búsqueda del artefacto, de cómo funciona el artefacto, para mí siempre fue la escritura, o cuando yo empecé a escribir fue como un reto, ¿no? O sea, un reto para mí de decir, ¿cómo digo esto que quiero decirlo en este artefacto? O sea, ¿cómo lo traslado a esto, no? Al principio fue así, y después creo que la escritura va encontrándote en diferentes géneros, ¿no? Y además creo que también tiene sus momentos. O sea, hay talleres que te meten en el cuento y entonces tú estás ahí dándole al cuento y estás pensando en cuento y de repente empiezan a salir textos que son como prosa poética o que uno trata de acercarse a la poesía. Yo creo que lo que más, no sé, mucha gente dice respeto, más bien creo que no he encontrado la forma completa en la poesía. Me parece que es una cuestión que necesita mucho trabajo, pero en los demás textos creo que se te van poniendo las historias y dices, este es un cuento. Y entonces buscas que el artefacto funcione, ¿no? Y de repente estás escuchando otra cosa y dices, esto es una crónica. O sea, esto es algo que tiene que pasar así tal cual, por el ojo, o sea, y por la mano, y se tiene que contar la historia tal cual sucede, ¿no? Viendo los matices que puede ser, pero esta es una crónica, ¿no? Y con la minificción, vino la minificción a partir de que creo que a mí me gusta escribir cuentos largos, y entonces se volvió un reto hacer cuentos cortos, ¿no? O sea, primero hacer cuentos cortos y después hacer mini historias, ¿no? Y entonces yo me ponía el reto de, a ver, 50 palabras, una historia. ¿Cómo cuentas una historia en 50 palabras? ¿Cómo cuentas una historia en 10? ¿No? Y entonces ese reto se volvió también un juego, ¿no? Y yo creo que el proceso creativo tiene mucho de lúdico en esta cuestión de que uno se permite escribir como viene la idea en lo que tú estás buscando y después en esta cuestión de corregir, que creo que es donde está el mayor trabajo, ¿no? O sea, viene la idea, a veces la idea emociona demasiado, ¿no? No pasa, bueno, a mí me pasa que de repente la idea me deslumbra y entonces yo la escribo y de repente, y la tengo ahí y la vuelvo a leer y de repente empiezo a encontrar cosas y digo, oh, no, no era tan perfecto como yo creí. Entonces, de repente es eso, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con que a las mujeres nos han enseñado que las cosas son perfectas cuando no lo son, ¿no? O sea, que uno debe de estar peleándose con esta cuestión de la perfección en todas las cosas. Al principio en la escritura creo que pasa, ¿no? Y entonces hasta uno sufre al principio, o al menos a mí me pasó, de sufrir y de decir, ¿por qué no es tan perfecto este cuento? ¿No? Pero porque está uno casada con esa idea de la perfección. Y después te das cuenta que el proceso creativo no es una cuestión de perfección, sino es una cuestión de que la escritura te encuentra dispuesta. Por eso hay que darse el tiempo, ¿no? Para que te encuentre dispuesta, escribes y luego tú te dispones a corregir.
Y brincar ese proceso, creo, de estar dispuesta y ahora tú poner tu disposición para corregir, es un triunfo. Salga lo que salga de la escritura, es un triunfo porque precisamente has logrado vencer esta cuestión de la perfección, de los esquemas, de los artefactos y decir, esto es lo que quiero decir y lo voy a decir de esta manera, ¿no? Y hay veces que uno tiene cuentos que para uno son muy entrañables y después cuando los compartes con algunos lectores y te dicen, no les parece lo máximo, ¿no? Pero a uno le parece. Y luego sacas algunos textitos y dicen, ay, está bien chido el cuento. Y tú dices, ¿a poco sí? Entonces, sí es como esta cuestión como de, creo que mucho del proceso creativo tiene eso de mágico, porque al fin de cuentas, hoy en una clase decía, a partir de una plática que tuve ayer, de que todo en nuestra vida son narraciones. Todo el tiempo nos estamos narrando, ¿no? Y entonces lo ponía yo de ejemplo con mis alumnos y decía yo, o sea, cuando te subes a la combi y te encuentras una señora que va platicando con otra, le está contando alguna cuestión y se está narrando, ¿no? Y si la vecina viene y te cuenta un chisme, se está narrando. Y si el político te quiere convencer algo, te está narrando una historia para que creas en él. Entonces, todo nuestro mundo está hecho de historias y todo el mundo está hecho de narraciones. Y hay una magia, creo yo, en escuchar una conversación o en ver una situación y decir, esto es un cuento, ¿no? Porque esto me está haciendo pensar en algo, me está contando dos historias, y luego ves otra cosa y dices, esto es una crónica, ¿no? O me pasó recién con una crónica que escribí, la tenía yo como ideas así anotadas, ¿no? Y no me gustaba el cierre. Y tomé un taller de crónica con la doctora Sente Virto, que si nos está viendo le mando un saludo. Y a partir de escuchar a otras crónicas, yo encontré cuál era lo que para mí es el fin que cierra ese texto y que además no solamente lo cierra, sino para mí es un cierre de esa situación. Y entonces también está esta parte de que a veces cuando las mujeres decimos que la escritura salva, los hombres nos ven como, ay, ¿de qué habla? ¿No? Y en realidad salva porque precisamente nos permite encontrarnos a nosotros mismos a través de las historias de otros, ¿no? Y nos permite narrarnos a nosotras mismas a través de eso que estamos buscando y que nos vamos encontrando todos los días y que se vuelve un reto, que se vuelve un divertimento, que se vuelve un paño de lágrimas a veces, ¿no? Y que además a veces se vuelve una amiga. Entonces, creo que ese es mi proceso creativo, o sea, de repente me encuentro con la historia y la tengo ahí, me parece deslumbrante, y cuando pasan los días, me doy cuenta de ciertas cosas y digo, ahora hay que corregir, ¿no? Y esa es la verdadera chamba, corregir, ¿no? O sea, ahí está. Y cuando uno encuentra belleza en eso que estás haciendo, es fabuloso. O sea, yo creo que es un regalo. Y a veces cuando hablamos de privilegios, escribir es un privilegio. Porque a veces se hace uno del tiempo, deja uno de hacer cosas para dedicarse a eso. Y a veces yo creo que a ti te pasa también, y yo creo que a muchas de las mujeres que escribimos, ¿cuántas mujeres tienen el privilegio de sentarse a escribir? ¿No? Que además debería de ser un privilegio que todos los seres humanos deberíamos de tener. Y no necesariamente sucede, ¿no? Entonces creo que también es un regalo. O sea, un regalo, un privilegio, es belleza, ¿no? Y es destino, ¿no? Y es asunción, sentirse escritora, saberse escritora, ¿no? Y hacerse escritora, creo yo. Creo que ahí está.
un poco de esbozos de ideas de lo que para mí es la escritura o para mí es mi proceso creativo. Un poco, muchísimo. O sea, por favor, vuelvan a ver esta parte, si no es que toda la charla, pero fue bellísima tu respuesta, así como para ponérselas, compartírselas a las mujeres con las que luego tengo oportunidad de coordinar algún taller, porque eh, es importante saber que la escritura es un trabajo, como lo decías también, de corregir y de encontrar belleza en ese trabajar y en ese corregir, porque muchas veces se piensa que te sientas y escribes un texto y ya salió y que no hay que moverle nada, o sea, eso es imposible, esa es la utopía también. Sí. No, o sea, hay que estarle trabajando, hay que estarle corrigiendo y sé mucho de tu proceso creativo porque pues me vas contando, ¿no? De lo que vas también trabajando y, y que conforma eso que escribes, porque, o sea, si tienes la habilidad, el talento, pero eso no es por si solo trabajas, ¿no? Continuamente todos los días, no solo en la escritura, sino también en la lectura, que es súper importante, ¿no? De estar leyendo a otras mujeres, de estar leyendo otros textos, de leerle de todo, luego me dices, leí este, leí el otro, y ¿a qué horas lo hace? Conjuntar todas estas actividades y aparte nutrirte, ¿no? Para poder escribir y también darte ese tiempo de escritura que ha sido constante, ¿no? Ya desde hace, pues yo creo que varios años, esta constancia de a veces robarle tiempo a otras actividades, de robarle tiempo incluso al sueño, pero con esta pasión de poder expresarte a través de la literatura. Entonces, lo que acabas de decir se me hace fabuloso para que también otras personas, otras mujeres que a lo mejor apenas están empezando en la escritura, que no se desanimen si no sale como ese texto a la primera, porque eso es casi imposible, si no hay que Sí. estarle pues trabajando, como dice Marian Rojas Estapé, que las oportunidades pues te encuentran cuando estás preparada. Entonces, Sí. pues sí, estarse preparando con otras lecturas, analizando otras escritoras, escuchando, ¿no? También este tipo de charlas con otras y pues motivándonos entre todas. Entonces, me encanta tu respuesta y estoy como totalmente de acuerdo. Ya sacaron y pusieron algunas frases que dijiste ahorita, porque sí se me hacen ya icónicas, o sea, ya cuando veas la repetición, verás estas bellas frases que creo que nos van a resonar a muchas. Y bueno, antes de terminar, también para que lean máquinas simples, pero también otras obras, otros textos que tengan de tu trabajo, que le comentes a quienes ven y nos escuchan dónde podemos encontrar lo que escribes. Sí, yo creo que, por ejemplo, varios de mis textos están en Espejo Humeante. Ellos me publicaron tres minificciones y un cuento. En especulativas he publicado 2 textos también, o sea, ahí ponen especulativas, ponen mi nombre y luego aparecen. En otras revistas también ahorita publiqué esta crónica que me pareció que quedó muy padre, me gustó mucho el texto por cosas que cierra, y en letras insomnes, ahí viene esta crónica que se llama, ahora, ¿cómo se llama? Breve recuento de nostalgias, ¿no? Breve tratado en nostalgia, se llama, breve tratado de nostalgia, porque además también le cambié el nombre, entonces hubo cosas así como de cómo, y quedó al final, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra? Bueno, también en Penumbria tengo, en 2 de las antologías tengo publicados cuentos, en Cuentística, también en la revista de Cuentística también están ahí, en Navidades Paralelas de Lengua de Diablo también tengo textos. Entonces, pues ahí he ido mandándome las convocatorias para que se pueda, pues leer, ¿no? Que me puedan leer en diferentes, espacios, ¿no? Ahorita son los que recuerdo. También está una antología que es la de Quisiéramos Olvidar, donde viene el cuento que ganó el Poniatowska, y que además es un cuento al que le tengo mucho cariño, ¿no? No solamente por el premio, creo que es un cuento con el que quedé muy a gusto,
no solamente por la temática, sino por la escritura. Se llama Mictlanpapalot, si lo pueden leer. Está en esa antología que se llama Quisiéramos olvidar y que editó la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se puede encontrar en su página, y ahí mismo salió este compendio de crónicas del 7º concurso Gonzo, que ahí es una crónica que tuvo mención honorífica, que también es una crónica que me gusta porque explora este lado del erotismo en la ciudad de Puebla, ciudad de Los Ángeles y Mocha, y esa parte, ¿no? Que precisamente explora que en una ciudad tan conservadora, qué sucede con los clubes swingers, y es una crónica, ¿no? Es, al fin de cuentas, una crónica, y fue la que obtuvo la mención honorífica. Viene también está el libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, también lo sigue editando y lo sigue mandando por envío. Entonces, quien quiera leerlo, ahí está, ¿no? Entonces, ahorita es de lo que me acuerdo, pero pues ahí voy poniendo en mi página, en mi muro, a veces voy poniendo los textos que voy publicando, y bueno, ahorita en Periódico Poético, que tiene precisamente esta cuestión de la descarga de la plaqueta en su página, y además de las otras plaquetas que son una maravilla, las de poesía, ¿no? Y que pues es padre porque la descargas y te pones a leer a otros, ¿no? Y a otras, ¿no? Y por ejemplo, ahí está el trabajo de Aura, que además léanla, que también tiene unos poemas geniales, ¿no? Y ahí está en el espacio de Periódico Poético. Muchas gracias. Pues como ya escucharon, hay varios lugares donde pueden leer a Oli, tanto digital como físico. Entonces, hay echarse como un clavado en sus textos, porque es una escritora muy prolífica, y también en la página de Periódico Poético que apenas estaba revisando, y sí, hay varios textos y te encuentras como con esta generosidad de que los puedes descargar y los puedes leer. Me recomendabas hace poco el libro de Aura para el taller que estaba coordinando con otras mujeres, y pues fue todo un éxito, y sí, nos fascinó. Nos fascinaron sus poemas. Entonces, invitación a leer a Oli, a leer lo que encuentren en Periódico Poético, y pues muchas gracias a las amigas que estuvieron ahí, a las mujeres que estuvieron mandando aquí mensajitos, y pues a todas y a todos los que escucharon esta charla, y sobre todo a Oli, a Aura, a Gaba, por dar el espacio. Ay, no, y también ya saben que en BOA pueden conseguir la antología de minificcionistas poblanas, que somos 12 poblanas que escribimos minificción, y bueno, se puede conseguir en las librerías del CCU o también por envío en la ediciones BOAP, ¿no? Para promovernos entre nosotras. También están los libros de Raquel. Ah, sí. Sí, los 3 libros de Raquel que también se pueden descargar, ¿no? El del IMAX se puede descargar también, es de libre descarga. Sí, por ahí andan mis textos también. Sí. Así que leámonos entre todas. Tenemos que promovernos y leernos. Y Oli, Raquel, no sé si nos pueden dejar los enlaces, porque después se nos olvida, y las personas quieren seguirlas. Los mensajes son de queremos escucharlas, qué interesante, me encanta lo que escriben. Entonces, por favor, si nos dejan los enlaces, sería maravilloso para que así podamos seguirlas, comprarlos, buscarlas. Así que realmente esta es una presentación que uno dice, qué lástima que se acabó, porque está para taller. Gaba y yo estábamos hablando como que esto está para taller, ¿verdad? Que Gaba me dice, es que Oli debería estar dando un taller, nos está dando casi un taller ahorita de escritura. Un lujo total. Y bueno, Gaba, ibas a decir algo, perdón. No, pero agradecerles haber estado en esta presentación, a Raquel y a Olivia. Creo que gran parte de la satisfacción de hacer la labor que estamos haciendo es, ahora que mencionaban que recomendó Oli, nos hizo el honor de recomendar a tu plaquet, y creo que es algo que a mí me llena de satisfacción abrir el espacio para que ustedes publiquen y que así puedan llegar a más lectores, y que
incluso ahora te estén recomendando la plaqueta de Aura. Carne cruda entre mis huesos también está disponible en la página de internet. Fue la primer plaqueta que editamos, que edité yo, porque estaba en solitario en ese tiempo. Así que me da mucho gusto que esté rolando la plaqueta, que la recomiende, muchas gracias. Y bueno, que ahora tú seas, Oli, parte de la familia de Periódico Poético. Es un placer, es un honor haberte escuchado. Aprendimos mucho de tu presentación. También con Raquel fue una conversación muy bonita. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas No, gracias. muchas Las queremos gracias. leer más en Periódico Poético. Raquel, te tenemos en la mira. Oli, no te nos escapas. Así que las queremos tener más en Periódico Poético. Son fabulosas. Aprendimos muchísimo. Tienen que volver. Quienes están entrando hasta ahorita, porque veo que se están conectando bastantes personas ahorita. Esto no es solo el saludo final. Tienen que volver a verla. Hay unos banners aquí que creo que vamos a tener que hacer rotulitos porque los consejos y las frases de Oli realmente valen la pena repetirlas y vale la pena analizarlas. Así que gracias por estar acá. Fue un honor tenerla a ambas. Lean a Olivia, lean mujeres, leámonos, promovámonos. Realmente, no, qué lujo, qué noche más hermosa. Gracias. Y Por nosotros ahí nos les vemos. dejamos el enlace en los comentarios, está el enlace a la plaqueta para que puedan descargarla. Y ahí también encuentran todas las demás. Sí, para que no se pierdan de leerla porque se pierden de mucho. Así que muchas gracias, chica. Un abrazo enorme hasta Puebla. Ahí pronto le vamos a ver en Puebla. Un gran abrazo y gracias por estar aquí esta noche con nosotras. Muchas gracias a todos los que estuvieron y nos escucharon. Gracias, Gracias a abrazo. Raquel, a Aura y a Gaba. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Gaba, tenemos algo muy importante que agradecer también. Y es esa preciosa portada que tenemos. Déjame, por favor, presentarla, porque quienes no estuvieron al inicio se la perdieron. Y me gustaría que vean esta preciosa portada que tenemos para máquinas simples. Acá está. Pero Gaby, vos no tenés noticias, o sea, que el autor, bueno, la autora, perdón, la ilustradora, no solamente leyó la obra, sino que se tomó un tiempo de analizarla, de inspirarse, y tiene una ficha que Gaba nos va a compartir para que sepamos más sobre la talentosa ilustradora, que realmente es una belleza. Esta ilustración está para cuadro, para tenerla en grande. Sí, es que parte importante de la publicación de estas plaquetas ha sido el haber convocado a ilustradores que, perdónenme, pero nunca pierdo el momento o la oportunidad para decir que fue una labor muy difícil, pero también nos llena de satisfacción que al final siempre encontramos personas que comparten la visión de Periódico Poético y se unen a nuestra causa, a nuestro proyecto. Y en esta ocasión, la plaqueta de Olivia fue ilustrada por la artista visual Teresa Arispe Paz y la tituló Autómata. Es una, es una obra mixta sobre papel algodón, hecha obviamente en el 2024 porque fue diseñada especialmente para la obra de Olivia, como tú comentaste. Máquinas simples. Aquí dice que es inspirada en la obra de Olivia Warnels, una obra que cuestiona sobre la necesidad de crear y o utilizar la inteligencia artificial con características humanas, al tiempo que el sentido de ser humano se va perdiendo y nos transformamos en autómatas, robots con programación insertada en nuestra mente a través de las redes sociales, el consumismo y la mercadotecnia que nos impulsa a comportarnos y vernos de cierta forma, trabajar como robots para conseguir el éxito predeterminado por cierto círculo en un intento constante de aparentar una vida plena y próspera, aunque en realidad esta sea vana y vacía. ¿Es la mujer de la imagen un robot de inteligencia artificial cuya programación dicta proyectar sentimientos humanos? ¿O es una mujer que ha perdido su humanidad en el afán de replicar los comportamientos establecidos en la sociedad del consumismo y la apariencia? Estas son palabras de Teresa Arispe, ilustradora de la plaqueta de Olivia. Fue con la ficha que ella quiso acompañar su obra Autómata.
a quien le agradecemos mucho haber participado, haber aceptado ilustrar la obra de Olivia, porque ha sido parte importantísima, un toque bastante especial que le ha dado cada ilustrador a cada una de las plaquettes que publicamos en este año. Realmente no me canso de decir que es preciosa, es una ilustración preciosa, realmente de que la vimos, wow, y nosotros, como dice Gaba, no fue fácil encontrar los ilustradores, pero encontramos a los ilustradores perfectos, han hecho un trabajo increíble y realmente estamos muy agradecidas porque ellos colaboran a que el arte no tenga restricción, que no esté encerrado en una biblioteca que de pronto no todos pueden acceder, no en todos los lugares hay biblioteca. Si algún día escuchan la historia de Periódico Poético se van a dar cuenta que justo así nació. No en todos los lugares hay museos, no en todos los lugares hay galerías de arte, así que Periódico Poético no solamente está sacando la literatura, sino que también el arte visual. Y nos toca despedirnos y yo creo ya este es hasta el próximo año, ¿verdad? La próxima presentación. Sí, la próxima la tenemos en enero. Continuaremos con las presentaciones. Mientras tanto, les iremos preparando más noticias. Tenemos en puerta la publicación de la antología de autoras. Entonces, estén muy pendientes porque la vamos a publicar también de descarga libre para que todos puedan leerla y compartir. Esta es una antología muy especial, titulada Sin Cuarto Propio, es de autoras de distintas partes del mundo que respondieron a la convocatoria de Periódico Poético, pero tenemos que agradecer a Laia, editora de Argentina, que decidió unirse con nosotros. Es una editorial de Argentina, igual que Periódico Poético, sin fines de lucro, y dijo, nosotros nos sumamos, nos encanta escuchar estas voces, lo han hecho con muchísimo amor y eso va a reventar, Gaba. Eso va a ser una difusión masiva. Sí. Va a reventar, como todo lo que hacemos en Periódico Poético para que todo el mundo lea. Ya saben, si un día ustedes dicen, hoy está lloviendo y no salgo de la casa, está frío, de pronto creo que en México está poniendo frío, tenemos una biblioteca virtual donde pueden disfrutar de lectura gratuita, así que no hay excusa. Tenemos tremendos autores acá esperando por ser leídos y entre ellos aprovechen el fin de semana para leer Máquinas Simples de Olivia Guarneros y nosotros ya nos despedimos. Hasta el próximo, bueno, no digamos hasta el próximo año porque no vamos a contar la sorpresa que viene. Vamos a quedarnos calladas, vienen unas sorpresas así que nos tenemos bien guardadas, así que esténse atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones ni noticias. Bueno, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Les cedo la palabra a Gaba para que cierre la transmisión. Pues nada más que volver a agradecerles a todos haber estado presentes. Nos dio mucho gusto ver tan activo la caja de comentarios de la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo a Raquel y a Olivia. Nos vemos muy pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches.